I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I... Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en otro vídeo de Mini Basketball. Yo soy MiniKaiserGas y chicos, hoy os traigo un vídeo distinto, un vídeo especial, un vídeo en el que os voy a mostrar un par de partiditos que no los juego yo, sino nuestro compi Edu del grupo de Telegram, que es un auténtico crack en Mini Basket. 37 al estar, más de 12 millones de monedas, 19.000 gemas, una auténtica locura de cuenta, que encima nos ha dejado por el grupo unos tips que son brutales y que los voy a poder compartir con vosotros porque me ha dado permiso. Y en este caso he tenido la oportunidad de hablar con él en privado. Me ha parecido una persona de 10, te lo digo en privado y te lo digo por aquí. Edu, mil gracias por el aporte a la comunidad de Minibasket y espero que tus consejos le funcionen a más de uno, porque creo que va a ser así. Tengo muchas ganas de probarlo y nada, tío, espero que el vídeo esté a la altura, ¿vale? En este caso, chavales, antes de poner el vídeo os voy a leer un poquito los consejos que nos comenta, ¿vale? Y cuando llegue el momento del vídeo os voy a comentar, chavales, estar atentos aquí porque es cuando va a ocurrir, ¿vale? Y tenéis que estar un poquito atentos a lo que va a suceder en el vídeo, ¿vale? Lo primero, el primer consejito que nos deja, dice: cuando el bot sea muy agresivo, mejor no jugar mucho con los tiros de 2. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veáis que el bot está muy encima vuestro, cuando veáis que el bot tira muy rápido a canasta, cuando el bot veis que no marea, entonces, chavales, es mejor no jugarse los tiros de 2 y probar más con los de 3, ¿vale? Luego nos pone: al inicio del primer partido y en la segunda parte del segundo partido hago una suspensión larga. Esto yo no lo sabía, chicos, pero se ve que hay una estadística del jugador que hace que el jugador se mantenga más en el aire cuando va a lanzar, ¿vale? De hecho, me ha mandado unas fotillos que yo voy a mostraros ahora en el vídeo, en el que vemos cómo el jugador se sube hacia arriba y cuando está bajando hacia abajo es cuando él lanza, ¿vale? Y en este caso da igual que dé en el verde o en el amarillo, porque por lo que ha estado practicando, da igual que des al verde, porque hay muchas veces que falla y eso lo hemos visto en alguno de los vídeos nuestros, ¿vale? Luego el siguiente consejito que tenemos pone: dejarlos clavados con un toque de sprint antes de hacer un movimiento previo al tiro mejora una probabilidad de acierto, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? También hay otro trocito en el vídeo en el que pasa, y es pues hacer un regate o intentar sprintar o dejar al rival que no esté muy cerca tuyo para que no tenga oportunidad de taponar. Esto hace que mejore el ratio de canasta, ¿vale? Dice: luego veréis que me muevo muy rápido, o sea, que muevo muy rápido el balón para evitar tener defensas encima. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes los defensas encima, pues tienen más probabilidad de que te roben en caso de ir tú por delante en el partido, de que te taponen los balones, ¿vale? En este caso, pues distanciamos un poco, tenemos mejor probabilidad de que no nos estén agobiando, ¿no? Y pone: en los finales de los partidos es clave tener la posesión e ir gestionando muy bien el tiempo. En la prórroga del último partido hago eso mismo. Última posesión tiene que ser mía. Y si fallo en el último tiro, pues prórroga de nuevo. Pero no puedo permitirme fallar, porque si ellos hacen la jugada, la clavan un 99%. Esto lo habéis visto en los torneos que yo juego. Cuando digo la fallo, ellos en el ataque, si yo no he calculado el tiempo, nos comemos el tiro y perdemos el balón, ¿vale? En este caso vamos a darle cañita, vamos a poner el vídeo que lo tengo por aquí, si no me equivoco. Vamos a darle al play y bueno, en este caso vais a ver sus dos partiditos, ¿vale? Que nos ha mandado. Él tiene una media de 332, creo, si no me equivoco. Ahora en el siguiente partido lo volveremos a ver. Y bueno, la alineación que ya, como estáis viendo, lleva a Yusuf por la parte izquierda, tiene a Jerome, que es un jugador que hace poco adquirí, lo he estado probando y bastante bien. Como veis, la media menos Dancel, toda superior a 60 puntazos, o sea, una auténtica locura de equipo. Dabun, que ya sabemos que es un jugador que está funcionando bastante bien en mi equipo también. Víctor, que es otro jugador también muy bueno, ¿vale? En este caso los dos son raros. Y luego los tres épicos que tiene, pues eso, Yusuf, Dancel, que no los conozco, no los he jugado, ¿vale? Y Jerome, que lo he probado y la verdad que va bastante bien. Así que, chavales, vamos a darle a play en este caso. Y bueno, como estáis viendo, el rival que tiene 3.62 de media, una auténtica locura. Y bueno, la primer tiro que coge se lo lleva a él y como veis va tocando el balón, ¿vale? En este caso pues se juega el primer tiro, mete el primer triple, ¿vale? Y en este primer partido nos vamos a tener que fijar en el minuto 18-16 de la primera parte, ¿vale? Voy a estar atento para pararlo, a ver si me da tiempo. Debe ser la siguiente jugada. Yo os voy a enseñar el tema de la suspensión, ¿vale? Aquí está, fijaros, ¿veis el salto que pega? Él no va a tirar hasta que no empieza a bajar, ¿vale? Por eso pasa un poquito la barra de color verde y él dice que esto mejora a veces la probabilidad de tiro, ¿vale? En este caso, como estáis viendo, ha vuelto a meter, así que esto lo tengo que poner a prueba a ver si es cierto y funciona, aunque si me lo ha dicho él, tiene que funcionar porque ya lo habrá probado. Y bueno, el partidito continúa, ¿vale? En este partidito pues
fijaros también sobre todo en el final de la segunda parte, porque la posesión que hace es bastante interesante, ¿ok? Aquí, pues bueno, transcurre lo mismo, un partidito normal, como ya sabéis, sus idas y venidas de los rivales, imposible de robar como estáis viendo, aquí han tenido oportunidad de fallo, terminan metiendo, 6-6 le empatan el partido, y nada, como veis, no siempre ataca por el mismo lado como hago yo, él, pues en este caso, fijaros, también prueba por el otro lado, en este caso Yusuf pierde, pero bueno, estamos en la primera parte, podemos permitirnos hacer esas cositas, ¿no? Vemos ahí, se pone el rival 9 puntitos arriba y... O sea, 9 puntitos, 3 puntitos arriba. Y nada, él continúa con lo suyo. Ahí viene un tiro de 2, que habéis visto que no le ha dado el verde, sino ha pasado la barra, incluso ha vuelto a meter. Así que esto hay que estar atento. Ha metido 2, tiene otra oportunidad de robo, y aquí se va a jugar el tiro, apurando máximo el tiempo. Y en este caso, pues no tiene suerte porque falla, pero bueno, es la primera parte, no lo podemos permitir, no hay ningún tipo de problema. Ahora viene la segunda parte, ¿vale? Vamos a ver sobre todo el final, ¿eh? Hay que fijarse en el final del partido porque hace algo interesante que yo no lo hago de la misma forma, pero igual es mucho más interesante y ya os explicaré por qué. Aquí él se pone por delante. Ahí está de score. Qué miedo de jugador, chicos, qué miedo de jugador. Ahí mareándolo un poquillo. Se la juega de 2, que en este caso vuelve a fallar. Y bueno, cuando hacen los mates, pues los fallos no son tan claros, ¿no? Aquí vuelvo otra vez. Me ha comentado el tema del campo atrás, que yo creo que por un lado, chicos, vale que eso en la vida real está mal visto, pero aquí en el juego yo creo que dentro de lo que cabe nos favorece un poquillo, así que tampoco nos podemos quejar mucho. Sí que no es cierto que eso en la vida real no se puede, pero bueno, igual nos ayuda un poco, ¿no? Quedan 12 minutitos, como estáis viendo. Veis que no termina de darle a la barra verde y el compi Jerome es un crack metiendo canastitas. Ahí está el Justin Bieber en el otro equipo, un puntito por atrás, minuto 9. Se está acercando ese final de la segunda parte y atentos porque queda poquito lo que va a hacer, ¿vale? En este caso está a 4 puntos, ¿vale? Si el rival le mete de 2, tiene una última jugada en la que tiene 2 opciones, ¿vale? 6 minutos, como estáis viendo, se la puede jugar, pero mirad lo que hace él, atentos, ¿eh? Vale, fijaros en esto, ¿ok? Lo paro aquí. ¿Por qué lo paro aquí? Porque fijaros, empieza a cargar el tiro y fijaros que en la posesión suya queda un segundo para que termine esa posesión. Si la posesión termina, si no me equivoco, pitan falta, el balón se lo dan al rival y bueno, tienen 1 minuto 36 que si el rival está muy fuerte te va a terminar metiendo casi seguro o al menos tirándote, ¿vale? Entonces él se la juega, ¿vale? Y en este caso falla, pero no tiene tiempo el rival de llegar al final, ¿vale? Le cortan aquí el tiro y bueno, se lleva el primer partidito que no está nada mal. Como habéis visto, 5 minutazos pasándose el balón, apurando al máximo el tiempo y se lleva esa victoria. Y como veis, mirad esas 12 millones de monedas, qué locura, tío. Y yo con 200.000 aquí sufriendo como el que más. Aquí está jugándose la racha de victorias encima, que esto yo no me había fijado. Que crack, si no me equivoco, si gana esta se lleva el premio, ¿puede ser? Me ha parecido que sí. Bueno, en este caso vamos a ver este segundo partidito, que bueno, voy a ponerme esto por aquí porque aquí nos ha dicho que nos fijemos en varias cositas. Y en el minuto bueno, 0.39, ¿vale? De la primera parte vamos a tener que parar el partido para que echéis un ojo cómo deja clavado al rival, ¿ok? Esto lo voy a poner por aquí. Empieza ganando. Como veis, no le ocurre como a mí con minifútbol, que siempre empiezo perdiendo. En este caso empieza ganando. Y bueno, aquí vemos como marea, vuelve a probar. Ya os digo, me falta a mí probar por el otro lado. En este caso, Yusuf no está teniendo su día. La verdad es que está fallando bastantes tiros. Las veces que intenta tirar con él, pues no ha terminado. Y bueno, el rival también fallando tiros, que no está nada mal, ¿no? Que de vez en cuando fallen. Aquí está pegándose unos pasecitos. Otra vez llega aquí Yusuf, se la juega esta vez y tampoco entra. Partido bastante justito, 3-2. Y aquí los rivales que mate pues no fallan, ¿no? 9 minutitos para que termine la primera parte. Acordados, 0.39, hay que estar atentos, ¿ok?
Se le pone 2 puntitos arriba, el rival ataca, no hay forma de quitarle el balón. Esto es lo que me comentaba, que da un poco de coraje intentar quitar el balón y que te cueste tantísimo. A veces se quita, ¿vale? Pero no muchas y es una desesperación brutal. Pero bueno, en este caso 4 minutitos, 3... Quedan 2 minutitos y aquí es donde viene, ¿vale? En este caso, fijaros lo que va a hacer. Va a hacer el pase aquí, como veis, al jugador lo ha dejado clavado en el suelo, ¿vale? Y se la juega. Me ha dicho, bueno, ha comentado eso, que cuando dejas al jugador clavado tienes como un mayor porcentaje de acierto. Así que, chavales, hay que probarlo, hay que probar todos estos truquitos y ojalá nos funcione y todos vayamos hacia arriba, porque la verdad, ya te digo, tengo unas ganas brutales de probarlo. Así que, nada, aquí el rival comienza con otro fallo de triple. La verdad es que he tenido bastante suerte porque el rival ha fallado bastantes. Sabéis que en los últimos vídeos, pues bueno, el rival estaba ahí peleando con nosotros. Y bueno, vamos a ver en este caso la siguiente imagen que me ha dicho, ¿vale? La de apurar el tiempo, ¿vale? Que es algo parecido a lo que os he enseñado en la primera parte, pero en este caso en el 0.26 de este segundo partido, ¿vale? Quedan 14 minutitos, va por detrás, aquí está nuestro compi Jerome metiendo otro triplito, 9 puntos que lleva este pedazo de jugador. Y el rival a lo suyo, ¿no? Como siempre, pase, te mareo, pum, mate de 2, se pone un puntito por arriba. Y por la parte derecha, el compi Jerome, que en este caso, pues, metemos 15-3, seguimos. Y ahí está el rival metiéndole. Quedan 8 minutos, ¿vale? Aquí ya hay que estar. Yo me pongo tenso, se lo he dicho. Yo es que llego a los 5, entre los 8 y 5 minutos y me pongo tenso, ¿no? Minuto 6, va perdiendo por atrás. Y bueno, en este caso roba el balón, porque sabéis que tenéis mayor probabilidad de robo de balón. Como veis, se está mareando bastante. Aquí se la juega. Y bueno, en este caso son 3 minutos. Si el rival empieza a marear, te la puede liar. Y en este caso, pues bueno, mete la canasta y tiene 1 minuto para la reacción, ¿vale? Aquí vemos que lo va a intentar, aquí hay un error, el rival le roba el balón y bueno, van a la prórroga. Y estaros atentos aquí en el tiempo, ¿vale? Porque el tiempo de prórroga, perdón, me he equivocado, os he dicho en la segunda parte y es en la prórroga. En este caso, en el tiempo de prórroga que tenemos, fijaros que el tiempo baja mucho más lento que en el tiempo normal, ¿vale? Quedan 3 minutos y veis que el tiempo sigue bajando de normal, sigue bajando lento. Sigue empatado 21-21 y bueno, aquí es lo que nos comenta. Aquí se la tiene que jugar sí o sí. ¿Qué tiene que hacer? Quemar otra vez el tiempo. Esta técnica de hacer los pases en su campo es mucho mejor que la que hago yo en el mío, porque yo cojo el balón y me pongo a marear con mi defensa con mi jugador por la zona de defensa, y en este caso suelo liarla ahí porque un robo es igual a canasta. En este caso, si hacemos los pases en su campo, tenemos esa pequeña posibilidad de que tarde mucho más el rival en llegar y en este caso, como veis, poder ganar el partido como lo ha hecho él en prórroga. En este caso vamos a ver si ha ganado ese torneo, porque yo creo que sí. Y ahí está, tío, Steve Daddy, que por cierto yo también lo tengo en la racha de victorias. A ver si tengo la misma suerte que tú, tío, y consigo hacerme con él. Simplemente lo que te he dicho, Edu, mil gracias por el vídeo, chavales. Espero que hayáis apuntado estas cositas porque yo creo que os van a ayudar bastante. Si os molan este tipo de vídeos, pues traeré más. Sé que alguno de vosotros me habéis dicho: Milkaiser, ¿cómo te puedo mandar un vídeo para que lo subas al canal? En este caso nuestro compi Edu me lo ha mandado por Telegram. Podéis intentar mandarlo por ahí a ver si conseguimos que la calidad más o menos aguante, porque me habéis mandado algunos por Facebook y es una auténtica locura. No se puede ver, está muy pixelado, pero bueno, aquí más o menos se ve bien. Así que nada, chavales, lo dicho, espero que os haya molado el vídeo. Me encantaría que lo apoyáis al máximo. Si los consejos van funcionando, que le dejéis un mensajito de agradecimiento en la caja de comentarios. Y nada, chicos, parece que no, pero Edu, ¿qué tal si te juegas la mía y me consigues también a Steve Daddy? Estaría de lujo, ¿no? Pues nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que lo hayáis disfrutado, que hayáis cogido esos consejitos que nos deja nuestro compi, que os funcione. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, familia. Adiós. Cuidado, una gatita de pirri. Yeah. Chao. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off.